Es cierto que los millones de personas que viven y mueren sin aceptar a Jesucristo se pierden para siempre. Si es así, incluye a los que nunca escucharon su nombre. ¿Qué hay de los bebés que mueren antes de poder comprender lo que significa aceptar el único nombre por el cual uno puede ser salvo? Y si sus padres son hindúes, musulmanes, ateos o no están interesados en la religión, ¿hay alguna esperanza para ellos o para sus padres? ¿Qué hay de la advertencia del apóstol Pablo de que incluso Satanás tiene ministros que aparecen como ministros de justicia? Dijo que algunos creen en un Jesús distinto, que tienen un espíritu distinto y un evangelio distinto. ¿Significa que todos estos están perdidos? Aunque todos sean sinceros, pueden tener razón todas las denominaciones que enseñan doctrinas distintas con enfoques radicalmente diferentes. ¿Están todas estas personas engañadas, perdidas para siempre? ¿Es justo Dios? ¿Ama a todos o solo a unos pocos? La sorprendente respuesta viene directamente de las páginas de la Biblia. Acompáñenos. Bienvenido al mundo de mañana, donde abrimos la Biblia para responder a los interrogantes de la vida. Hoy responderé las preguntas con todas sus ramificaciones. ¿Ama Dios a todo el mundo? ¿Les da a todos una oportunidad justa? ¿Están perdidos los que nunca oyeron hablar de Cristo? El apóstol Juan cita a Jesús diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta probablemente sea la escritura más citada de toda la Biblia, pero ¿cuántos la entienden? ¿Cuántos entienden que Jesús estaba diciendo que su Padre ama no solo a unos pocos, sino a todo el mundo? Y continuó diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No se está refiriendo al planeta Tierra, sino a las personas que lo habitan. Pero luego está esa escritura preocupante que nos dice que hay un solo nombre bajo el cielo por el cual uno puede ser salvo. Veamos esto en Hechos capítulo 4. El contexto es la ocasión en la que Pedro invocó el nombre de Jesucristo para sanar a un lisiado. El resultado fue que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio. Retomamos la historia en el versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En el versículo 12, refiriéndose al nombre de Jesucristo, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que aquí tenemos un dilema. No importa cómo se cuente, con este pasaje en mente, según cualquier cálculo, siempre ha habido muchos más no salvos que salvos. Piense en los millones que murieron sin siquiera conocer la Biblia o su mensaje. Piense en los que murieron en América del Norte o en América del Sur o en alguna isla lejana antes de la venida de Cristo. ¿No son ellos parte del mundo? ¿Están perdidos para siempre? ¿Es Dios tan débil que no puede salvar al mundo que dice que ama? ¿Es el adversario más fuerte que Dios? Si no es así, esto nos lleva a la inevitable pregunta: ¿es Dios justo? ¿Hace acepción de personas? ¿Les dará Dios a todos una genuina y justa posibilidad de tener la oportunidad de salvación? Una noche vino un reparador a nuestra casa y tuvimos una discusión sobre este tema. Él sostuvo que si alguien que estaba lejos quería saber acerca de Dios, Dios lo alcanzaría de alguna manera. Eso no solo era ilógico, sino contrario a las Escrituras. Note lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 10, versículos 13 y 14.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La justicia de Dios es una pregunta con la que muchos han luchado. Hay muchas formas en las que los teólogos tratan de explicar este acertijo, pero todas las explicaciones del cristianismo tradicional son erradas. ¿Por qué es que los clérigos y sus denominaciones no ven lo que es obvio en la Biblia respecto a los millones de no salvos, muchos de los cuales nunca han oído hablar de Jesús? La respuesta es multifacética, pero les daré dos simples respuestas bíblicas. La primera: Dios no está llamando a todos ahora. Déjeme repetirlo. Dios no está llamando a todos ahora. Sé que eso no es lo que a la mayoría se le ha enseñado, pero esta verdad está ahí en la Biblia. Quizás le sorprenda, pero Jesús claramente dice que solo algunos escogidos pueden venir a Él en este momento. Léalo por sí mismo, y si no tiene una Biblia a mano, anote estos versículos y luego compruébelo usted mismo. Como siempre decimos aquí en El Mundo de Mañana, no nos crea solo porque lo decimos, créalo porque lo lee en su propia Biblia. Aquí está en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sabemos que un principio bíblico es realmente importante cuando se repite, y es exactamente lo que vemos aquí. Jesús repite esta asombrosa verdad en el versículo 65, y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esta no es toda la historia, ya que hay numerosos pasajes que nos dicen lo mismo. Por ejemplo, mucha gente sabe que Jesús habló mucho en parábolas, pero ¿cuántos entienden por qué? ¿Cuál fue el propósito de sus parábolas? Mi maestro de escuela dominical pensó que era para aclarar el significado a un grupo de pastores y pescadores. ¿Pero es eso correcto? ¿Podemos saberlo? La respuesta es sí, podemos, porque los discípulos de Cristo le hicieron la misma pregunta. ¿Le creeremos a Jesús? Mateo capítulo 13, comenzando en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Ahí está la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta? Aquí está directamente de la boca de Jesús. Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Marcos también relata el mismo incidente y agrega algunos detalles más, así que vamos a retomarlo en Marcos capítulo 4, comenzando en el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces Jesús explicó a sus discípulos la parábola del sembrador. En esta parábola se siembran las semillas. Algunas caen al borde del camino, otras en terreno pedregoso con poca tierra. Algunas crecen, pero la hierba mala las ahoga. Y las semillas restantes caen en buena tierra, donde brotan y producen cantidades variadas de cosecha. Después de relatar un par de parábolas más, vemos el comentario de Marcos, que muchos pasan por alto en el versículo 34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. La simple verdad bíblica es que Dios no está llamando a todos ahora, y esta verdad tristemente se les escapa a clérigos así como a los miembros también. Para repasar, la Biblia nos dice, número 1, Dios no está llamando a todos ahora. Razón número 2, Dios solo da su espíritu de entendimiento a aquellos que le obedecen. Predicar en el nombre de Jesucristo fue un negocio peligroso en el primer siglo y en muchas partes del mundo desde entonces. En una ocasión los apóstoles fueron encarcelados,
pero milagrosamente liberados por un ángel que les instruyó que regresaran al templo y hablaran todas las palabras de esta vida. Otra vez fueron llamados ante el concilio. Retomemos el relato en Hechos 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: «¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». La respuesta de los apóstoles fue punzante, algo que el sumo sacerdote y quienes lo rodeaban no acostumbraban oír. ¿Quiénes creían que eran estos galileos sin educación? Pedro y los apóstoles dijeron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados». Ahora fíjese en esta declaración: «Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen». Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Lo que Pedro y los demás insinuaban era que estos líderes religiosos no obedecían a Dios, por tanto no eran guiados por el Espíritu de Dios. Aquí hay una poderosa lección. Si no obedecemos a Dios, no se nos dará el Espíritu Santo, y es Cristo viviendo en nosotros por el poder del Espíritu Santo el que abre nuestra mente para entender. Cuando el profeta Daniel quiso entender el tiempo de las visiones que se le dieron, se le instruyó: «Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente». Y escuche ahora: «Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. La maldad es más que abuso de sustancias, inmoralidad sexual, asesinato y robo. Todo esto es iniquidad. Pero en el centro y alma de la iniquidad está el rechazo y la rebelión contra Dios y su voluntad, como es expresada en su ley. ¿Por qué la gente no puede entender que el nuevo pacto, en lugar de eliminar la ley, la hace más vinculante? Jesús no anduvo con rodeos cuando pronunció su famoso Sermón del Monte. Léalo por sí mismo en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido». ¿Han pasado el cielo y la tierra? Entonces, ¿por qué la gente tergiversa su claro enunciado? Una táctica que usan es decir que la expresión «todo fue cumplido» significa que la ley fue abolida en la crucifixión y que todo ya se hizo en ese momento. ¿Pero encaja esto con el contexto de su enunciado? Para nada. En lugar de eliminar la ley, él muestra que él espera más de nosotros. Él nos lleva a un nivel más alto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y continuó dando ejemplos de lo que quería decir. Señaló el sexto mandamiento que prohíbe el asesinato, pero luego pasó a mostrar que tener odio en el corazón es el espíritu del asesinato. Él dijo en los versículos 27 y 28, «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Ahora, ¿hay alguien que piense que la letra de la ley, evitar el acto mismo del adulterio, es más difícil que guardar el espíritu de la ley, como lo explicó Jesús? Sin embargo, vemos un ataque constante a la ley de Dios por parte de las mismas personas que dicen creer en Jesús. Él reprendió a la gente de su época, como vemos en Lucas 6:46. «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?» La Biblia es muy clara sobre el tema. En lugar de eliminar la ley de Dios, Jesús la hizo más vinculante.
y por el poder de su Espíritu la convierte en parte de nuestra senda de vida. Es la senda del amor, el amor verdadero y genuino, como nos dice en 1 de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y fíjese en Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Repasemos el segundo punto otra vez. Dios solo da su espíritu de entendimiento a aquellos que le obedecen. ¿Por qué es esto tan importante para entender el amor de Dios por toda la humanidad? Explica por qué tantos no entienden la justicia de Dios y la esperanza que ofrece para los millones que parecen estar perdidos hoy. El plan maestro de Dios se revela en las páginas de la Biblia. Lamentablemente, las tradiciones han suplantado los estatutos de Dios que revelan un plan maestro que da esperanza a millones que nunca oyeron el nombre de Jesucristo, a los que murieron muy jóvenes para aceptar la salvación y a los que simplemente fueron engañados. Vemos en la Biblia ciertos días santos y festividades que Jesús, sus apóstoles y otros observaban. La historia también confirma que la iglesia cristiana del primer siglo mantuvo estos días, diferentes de las tradicionales festividades cristianas populares de hoy. Los días que Jesús guardó fueron desechados y apenas se conocen hoy, aunque están en las páginas de la Biblia. Aquí hay una lista junto con algunas de las numerosas referencias del Nuevo Testamento. La Pascua, la fiesta de panes sin levadura, Pentecostés, la fiesta de trompetas, día de expiación, la fiesta de tabernáculos y último gran día. Fíjese que hay más citas del Nuevo Testamento de estos días de las que mostramos aquí. Como comparación, enumeremos todas las citas bíblicas donde se encuentran los días festivos populares de hoy: Cuaresma, Semana Santa, Halloween, Navidad. ¿Alguien ve el problema? Easter, el nombre de la diosa pagana Ishtar, encontrado en Hechos 12, versículo 4 en la versión King James, se reconoce como una traducción terrible de la palabra traducida correctamente como Pascua. La nueva versión King James y las demás traducciones la traducen legítimamente como Pascua. La Pascua representa el sacrificio de Cristo como paga por nuestros pecados. Siguen los días de los panes sin levadura y nos muestran cuál debe ser nuestra respuesta a ese sacrificio. Vea 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Luego sigue Pentecostés y nos recuerda que Cristo debe vivir en nosotros, poniendo la ley de Dios en nuestra mente y corazón. Sigue la fiesta de trompetas en Levítico 23. El significado del Nuevo Testamento se discierne al escudriñar las escrituras que se refieren al toque de trompetas. Veamos que se refiere a las 7 plagas de trompetas que se encuentran en Apocalipsis, introduciendo el toque de la 7ª trompeta, el regreso de Cristo para gobernar sobre toda la tierra. Sigue el día de expiación y nos enseña que nunca habrá armonía en la tierra mientras Satanás esté presente. Este día describe su prohibición de influenciar a la humanidad durante 1000 años. Ese reinado de 1000 años está representado por lo que se llama la fiesta de tabernáculos. La 7ª y última fiesta en el plan de Dios se llama el último gran día, y es un gran día. Apunta a un tiempo muy específico en el futuro, cuando Dios resucitará a la vida física a quienes nunca escucharon el verdadero mensaje del Evangelio, o si lo oyeron fueron tan engañados por Satanás que no pudieron entenderlo. Esta fiesta refleja el tiempo en que millones de personas tendrán su primera oportunidad de elegir la senda de Dios.
Vea Apocalipsis capítulo 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Esto es después del reinado de 1000 años de Cristo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los libros que se abren son los libros de la Biblia, que estaban cerrados a la mente de esta gente. Vea también que el libro de la vida es abierto, no cerrado. Jesús se refirió a este tiempo de juicio en Mateo 11, 21 al 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esto no describe una segunda oportunidad, sino una primera oportunidad, cuando sus mentes se abrirán. Gracias por acompañarnos. Recuerde suscribirse para no perderse otro video del mundo de mañana. Y si desea obtener una copia del folleto ¿Es este el único día de salvación?, que es gratis, haga clic en el enlace de la descripción. Hasta la próxima.